Bienvenidos, compañeras y compañeros, a este dispositivo didáctico en donde haremos un viaje por las corrientes lingüísticas contemporáneas. Como sabemos, son bases o teorías que se han dado a través del tiempo para dar un entendimiento a la lingüística como una ciencia autónoma. Como sabemos, no son solo lingüistas los que han dado estas asimilaciones, también desde las civilizaciones antiguas como los griegos, los romanos y los fenicios, han ayudado al entendimiento del lenguaje. La lingüística, como toda ciencia, es una construcción teórica, tendiente a la aplicación y comprobación. Por lo tanto, no ha sido fácil el entendimiento de dicha estructura, porque han habido precisamente momentos y etapas en donde la lingüística se ha entendido de maneras diferentes. No es hasta el siglo XX que llega Ferdinand de Saussure para dar una gama muy alta de entendimiento para precisamente la lingüística como una ciencia. Pasamos a la unidad 1 y ubicamos la lingüística en el ámbito de la ciencia, señalando las dimensiones de su esquema conceptual y destacando la función que cumple como fundamento teórico para explicar los procesos de producción y comprensión que se desarrollan en la actividad sociocomunicativa. Precisamente, estas ideas no vienen por simple moda, salen a la luz porque existe un proceso observable a través de nuestros ojos, que es precisamente en el acto de hablar. Existen mecanismos del lenguaje que son ese oculto eh, trabajo que tiene que descubrir el lingüista precisamente a través de unos métodos científicos, los cuales le ayudará a entender la facultad del lenguaje. Precisamente como hizo Ferdinand de Saussure a través del signo lingüístico, ese modelo científico es una ayuda precisamente para entender la lingüística como una ciencia. Pasamos ahora entonces a la unidad 2. Hacemos un recorrido histórico-cultural de los estudios del lenguaje. Las concepciones teóricas, como habíamos mencionado, no son una moda. Entrañarse con las ideas de las civilizaciones antiguas fue la meta para una panorámica histórica del lenguaje. Por eso nos ubicamos en el romanticismo, donde los racionalistas de la época se dirigían precisamente a los pilares fundamentales de la lengua para así buscar una identidad personal. Por lo tanto, ayudaron precisamente a ordenar familias lingüísticas, a entender el funcionamiento de las lenguas de una manera más sistemática y ayudaron a encontrar lenguas primitivas. Por lo tanto, como lo son William von Humboldt y Rasmus Rax, estos lingüistas de la época se fijaron precisamente en la relación entre lengua y cultura, ya sea entonces en el seno de la antigua Atenas o desde los ensayos de gramáticos o desde la Edad Media hasta las edades más iluminadas. Precisamente el humano no se dejó de preguntar por este instrumento del lenguaje. Pasamos entonces a la unidad 3. Nos centramos entonces en el estructuralismo lingüístico. Por último, los métodos derivados de las escuelas del siglo XX son de lo que vamos a hablar, ya que precisamente el gran deslindador de antimonias, Ferdinand de Saussure, su enfoque estructuralista estuvo enfocado en la lengua como una estructura que tenemos que descubrir y describir. Por lo tanto, la tarea de la lingüística es precisamente detallar y describir estos sistemas de las lenguas. El punto de vista del estructuralismo era que cada lengua es un universo dependiente de unas unidades específicas. El lenguaje es esa facultad que tenemos para nosotros
simbolizar y abstraer la realidad para poder comunicarnos. De lo que la Escuela de Ginebra precisamente se preocupaba era este estructuralismo. Fueron los pioneros de dicho enfoque a principios del siglo XX y a través de estudiantes y compañeros de Ferdinand de Saussure, como lo son Charles Bailey y Albert Sage, dieron la publicación de uno de los textos más importantes de esta escuela, el cual fue la lingüística, el curso de lingüística general, que para Ferdinand de Saussure fue una de sus obras más destacadas. De esta escuela surge la semiología. Esta ciencia cumple un factor importante ya que cambia el entendimiento del lenguaje por completo. Pasamos entonces al grupo de Praga. Fue sobresaliente con la última etapa de la escuela formalista rusa. Uno de sus teólogos más importantes fue precisamente Roman Jakobson. Se preocupó por los factores de comunicación y las funciones del lenguaje. Precisamente también estaban las asimilaciones de la pragmática, la sintaxis y problemas semánticos. Se destacaron precisamente también la función poética, la obra literaria como signo y semiótica poética. Es destacable entonces el grupo de Praga en las principales asimilaciones sobre la semántica poética. Pasamos entonces a la última escuela del siglo XX, esa escuela también llamada como Círculo Lingüístico de Copenhague, que con uno de los lingüistas importantes de esta época, que fue Luis, llevó al extremo los planteamientos de Ferdinand de Saussure y la Escuela de Ginebra. En 1935 se creó la doctrina llamada glosemática. Era una combinatoria de glosemas y o fonológicos o rasgos fonológicos y semánticos. Es precisamente un estudio dirigido al lenguaje. Para ellos, en la glosemática, el signo lingüístico se entendía por entonces el contenido y la expresión, que a diferencia de Ferdinand de Saussure, para él era significado y significante. En la lingüística dentro del universo de la ciencia, nos basamos precisamente en unas lecturas y en sus autores. Precisamente para Lucía Tobón de Castro, en las proyecciones de la lingüística, nos decía que como toda ciencia es una construcción de la mente humana. Sus dos etapas de proyección son los hitos que lo hacen un proceso científico y las etapas que precisamente tienen que pasar la lingüística para que sea a cabalidad una ciencia. En el lenguaje como objeto de estudio, Víctor Miguel Niño Rojas nos comparte la naturaleza del lenguaje, las funciones del lenguaje, antecedentes y tendencias de la lingüística y por último, la lingüística como ciencia. Para él, el lenguaje es la capacidad global del hombre para simbolizar la realidad y desarrollar el pensamiento y comunicarse a través de cualquier medio. También nos habla de unas características del lenguaje, las cuales mencionaré. Por primero, se desarrolla a nivel de conocimiento y práctica. En segundo, es sistemático y creativo. Tercero, se manifiesta como una naturaleza vocal. Por cuarto, se produce en cadenas articuladas. Quinto, es arbitrario y convencional. Sexto, cumple diversas funciones, además de la actividad comunicativa. Y séptimo, cambia con el tiempo por influjo de las fuerzas sociales. Y en semiótica preliminar y ensayos y conjeturas, Lauro Zavala nos explica precisamente a entender las miradas de la semiótica y nos sitúa precisamente en la ciudad, en un entendimiento de la cultura y el universo como construcción conjetural, una experiencia laberíntica, un tejido metafórico y un lenguaje
intertextual. Pasamos ahora entonces al panorama histórico universal del pensamiento lingüístico. Hablamos también de unos textos que nos ayudaron a entender cuáles han sido los momentos estelares de la lingüística. Hablamos, por lo tanto, de la conformación de la ciencia de la lingüística. Mireya nos habla precisamente que hay que estudiar la ciencia humana desde su pasado, ubicándonos en el presente y proyectándonos hacia el futuro. Se habla también de las culturas antiguas como lo son la hindú, la china, la griega y la romana. En forma y sentido, entendemos precisamente lo que viene siendo cómo el ser humano tiene otras voces a través de los medios, otras voces a través de sus maestros, otras voces precisamente a través de sus amigos o allegados, ya que estas voces vienen siendo diferentes asimilaciones en las cuales nosotros nos vemos inmersos y empezamos a crear un discurso distinto y digamos que aquí difiere entonces la forma y sentido que tienen algunas palabras, ya que pueden ser permeadas, también de alguna manera son precisas y explicadas como concepciones de otras personas. Los procesos de la comunicación y el lenguaje también ayudan bastante porque son unas pedagogías que explica Víctor Miguel Niño Rojas para entender los procesos de comunicación. Entonces, estas concepciones históricas sobre el lenguaje nos ayudaron a tener un panorama de cuáles son los momentos estelares de la lingüística. ¿Sabías que cuando hablamos de los signos naturales, son aquellos que se originan de alguna manera por señales del entorno? No son señales que nosotros entendamos, pero les damos a una asimilación a través de nosotros, entendemos unas específicas asimilaciones de dichas señales o signos naturales. Los signos artificiales son creados a través de códigos, precisamente para comunicar algo. Pasamos ahora al funcionalismo francés. Es una de las escuelas que dentro del estructuralismo lingüístico surgieron entre las dos guerras mundiales. Los principios del funcionalismo fueron aplicados primero en el campo de la fonología, una nueva disciplina que se desarrollaba en la lingüística, y fue resumida en la obra Principios de Fonología. Para ellos, la lengua es como un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. En el Círculo Lingüístico de Praga fue fundado en 1926 y reunió un número muy grande de lingüistas eslavos reconocidos. Es importante mencionar que esta escuela precisamente se dirigió al interés de la lengua literaria y poética. Pasamos entonces al Círculo Lingüístico de Copenhague. Fue fundado en 1934 y se interesó por abarcar por igual el signo lingüístico, pero de una manera más detallada y abstracta que Ferdinand de Saussure. Para ellos, el lenguaje es concebido como una estructura algebraica. La figura más importante fue el lingüista Daniel Lewis, quien constituyó la glosemática. ¿Sabías que?
La utilidad de la semiótica está destinada a comprender cómo se articulan los procesos de significación y precisamente de los signos, y nos permiten dar una representación a cualquier arte a través de estos códigos y señales que se presentan en dichas estructuras artísticas. ¿Sabías que el signo lingüístico es la unidad de significado más pequeña en la comunicación? Una unidad mental que se conforma por el significado, que es el concepto, y el significante, que es una imagen acústica. ¿Sabías que las funciones del lenguaje son distintos cometidos con el que el ser humano emplea el lenguaje? Es decir, los propósitos comunicativos con los que utiliza esa herramienta y diferentes asimilaciones han tenido de estas funciones, como lo son Roman Jakobson y Carl Bucher. Ahora pasamos a una pequeña educaplay. Son unos distintos y diferentes actividades las cuales tienen como fin ayudar a los estudiantes a entender mejor el lenguaje y la lingüística. Como pueden ver, entonces es un juego bien interesante, el cual nos ayudará precisamente a entender las lenguas y el lenguaje. ¿Qué tal? Es algo muy didáctico en lo que precisamente podemos pasar el rato y aprender un poco. También tenemos Adivina el lenguaje. Como pueden ver, marca gráfica que se coloca sobre una vocal para indicar la pronunciación correcta de una palabra. ¿Listo? Como pueden ver, son actividades súper lúdicas, súper divertidas, en las cuales ustedes se pueden desenvolver muy bien. Hasta aquí fue este dispositivo didáctico. Hasta luego y que disfruten.